Vámonos entonces aquí al Super Checkout. Y vamos a hacer un tour general. Ok, en esta parte de acá encontramos el inicio. Aquí hay que llenar toda la información del negocio. Todos los datos del negocio van a ir aquí. Si no llenas estos datos, no puedes comenzar a crear productos. Luego está la sección de producto, uno para crear productos y otro para ver cuáles son los productos que tú has creado. Todos los productos que tú has creado van a estar aquí. Puedes crear la cantidad que quieras, pero no es recomendable para muchos productos. Aquí van a estar todas las ofertas, los descuentos, las promociones, todo lo que tú vayas a hacer. Está aquí en esta parte, crear ofertas y las ofertas que has creado. Si quieres crear también cupones de descuento, lo vas a encontrar en esta parte. Vas a poder crear un cupón de descuento. Aquí en el apartado de ventas es donde tú puedes ver todas las ventas que has realizado. Luego las vemos. Luego aquí están las afiliaciones. Esto funciona especialmente para las personas que van a tener productos de afiliado y para las personas que van a crear un multinivel. Lo pueden crear desde aquí, desde esta parte. Y bueno, en la parte de abajo podemos cambiarle el idioma. Por el momento lo vamos a dejar así. Y lo primero que hay que hacer es llenar todos los datos del Super Checkout. Vamos a colocar aquí el nombre, Luis Hernández. Aquí, nombre de la compañía, restaurante Pepito. El email, bueno, aquí debes colocar tu email, teléfono que tú quieras. Todos estos que están marcados con asterisco son obligatorios, ¿ok? Muy bien. Dirección, código postal. Dirección 1. En dirección 2 no es obligatorio, ciudad, hay que poner una ciudad. Poner Sincelejo, estado, departamento, Sucre. Y el país, vamos a buscar entonces Colombia. Luego, afiliaciones globales. Si tú quieres brindar esta parte de afiliaciones, puedes habilitarlo desde aquí. Si no, puedes deshabilitarlo, dejarlo así sin activar. Si no vas a vender, no vas a dar comisiones por la venta de productos, entonces lo dejas así. Le das clic en guardar. Vamos a hacer una primera prueba sin afiliaciones. Y listo. Una vez has creado esto, ya puedes comenzar a crear productos. Aquí se te abre una ventana con todas las estadísticas y luego acá te muestra cómo empezar. Crear un producto, mostrar todos los productos, que es esto mismo que está acá. Crear y administrar ofertas, es esto mismo que está aquí. Listar y gestionar todas las ventas, que es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, podemos comenzar a crear el primer producto desde aquí. Crear producto. Y aquí tienes que crear los productos, obviamente, uno por uno y darle todos los detalles. Entonces, cuando vas a crear el producto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pestañas que hay que ir modificando, ¿ok? Entonces, hay que comenzar a llenar todos los datos y lo primero que te pide es el nombre del producto. Vamos a colocar que vamos a vender carne asada. No sé, se me ocurre eso, carne a la parrilla. Este es el nombre del producto. Idioma, pues obviamente español. Siempre pedir dirección. Si vas tal vez a entregar este producto a domicilio, entonces es recomendable pedir dirección. Si vas a vender producto digital, no es necesario pedir dirección. En este caso, como es un producto físico y tal vez te pidan este servicio para llevar a casa, entregar a domicilio, entonces pues hay que colocarlo allí. Descripción del producto, bueno, vamos a ir por acá a buscar una descripción de una carne y la ponemos allí.
Bueno, hay que colocar la foto aquí. Vamos a ver si puedo tomar esta foto. Vamos a ir hasta acá, configuraciones generales. Imagen, clic derecho para guardar la imagen como. Y vamos a guardarla aquí en el escritorio. Carne. Guardar. Listo, ahí está. Ya descargó a mi escritorio. Ahora voy a subir. Vamos a hacer clic aquí en esta parte para subir la imagen del producto. Aquí está, carne. Hacerlo un poco más grande para que cubra todo esto. Perfecto, ya ahí subió la imagen. Y vamos a ir por acá, tipo de producto físico. Y por acá vamos a colocar comida o bebidas. Aquí en esta parte está para que tú selecciones la categoría. Si no encuentras ninguna, pues seleccionas otro. Aquí vamos a poner comidas y bebidas y le vamos a dar siguiente. Cuando le das tú aquí en siguiente, te pasa a la segunda casilla, que es la casilla de los precios. Entonces, lo primero que hay que hacer es agregar los métodos de pago. Aquí por defecto viene PayPal, por lo general no trae nada, sino que ya yo tengo programado PayPal. Y luego se pueden agregar más métodos de pago. Entonces voy a hablarte un poco de eso, de los métodos de pago que se pueden utilizar. Inicialmente PayPal, pero tú puedes agregar más. ¿Cuáles otros métodos de pago tú puedes agregar? Stripe. Stripe para América Latina no se puede utilizar. Creo que se puede utilizar únicamente desde México, Estados Unidos, hacia arriba. Acá en los países del sur, de Sudamérica, pues no nos permite utilizarlo. En cada una de estas partes vas a tener que venir a configurar todo esto que está aquí abajo. Mira, aquí está la dirección donde tú tienes que ir para loguearte y conseguir las API. Ya esto es un poquito de programación. Yo te voy a enseñar cómo se puede hacer con PayPal. También vas a tener que ir a esta dirección para conseguir las API y colocarla en esta parte de aquí. Vamos a hacer una prueba. Eso lo mismo hay que hacer con Stripe, con Pago Seguro también, pero Pago Seguro no está habilitada para todo el mundo. Solamente está habilitado para Brasil. Las personas que viven en Brasil pueden utilizarlo. Catcom sí se puede utilizar. Vas a tener que venir también a esta dirección a buscar las aplicaciones, las API, pero vamos a ir de una vez, porque quiero mostrarte algunas cosas. Esto es una aplicación que tal vez tú no puedas utilizar, porque mira su idioma. No sé qué idioma es, si es ruso, si es árabe o si es algo, pero para tampoco países latinos nos sirve. Bien, vamos a cerrar esto. Entonces, hasta el momento, para países de Sudamérica nos sirve PayPal y para Brasil Pago Seguro. Braintree también es una plataforma de PayPal. Entonces, creo que también nos puede servir. Por aquí está inicia sesión con PayPal o acá abajo está PayPal Space. Entonces, creo que tal vez nos puede servir. PayFast es una plataforma que solamente está para, vamos a ver, quiero ser muy claro contigo para que veas que no todos los métodos de pago te sirven. Solución de pago con confianza en Sudáfrica. Si es para el continente africano, este método de pago, entonces tampoco nos sirve acá. BitPay sirve para recibir pagos a través de Bitcoin. Entonces tienes que tener una cuenta en BitPay y obviamente que te la hayan aprobado, tener billetera para poder recibir los pagos con Bitcoin. Y Mercado Pago también está disponible únicamente para Brasil. Entonces, en el caso mío, que es Colombia, solamente tengo disponible PayPal y Braintree. ¿Ok? Y a veces es un complique sacar dinero de PayPal para nuestros países, pero hay formas, ¿no? Acá en Colombia ya tenemos un par de formas de sacar el dinero que vendemos por allí. Estoy siendo todo lo claro que puedo para que sepas cómo utilizarlo. ¿Ok? Vamos a cerrar acá.
Y solamente me voy a quedar con PayPal. Entonces, ya luego de que agreguemos PayPal, hay que editar esta parte de aquí. Y luego de que agreguemos ese precio, entonces hay que venir a configurar todo lo demás. Vamos a ir entonces a editar PayPal. Y vamos a ir a esta dirección para poder colocar estas direcciones que están acá. Yo voy a quitar todo esto que está aquí porque esto viene sin nada, sino que pues obviamente yo tenía esta parte configurada y estaba en método de pruebas. Él viene así originalmente, en blanco completamente. Vamos a ir acá a esta parte y aquí tienes que crear una cuenta. Si no tienes una cuenta, te puedes loguear con tu cuenta de PayPal. Tienes que aceptar aquí en esta parte. Vamos a ir aquí con un correo. En este momento me voy a permitir dejar de compartir bueno, son datos sensibles. Entonces déjame un momento mientras me logueo y vuelvo a compartir. Muy bien. Ya voy a compartirte, ya ingresé, pero déjame ir respondiendo acá las preguntas que se están haciendo para después no perdernos en tantas preguntas y no saber de qué se trata. Dice Carlos Alberto Piedrahita: Luis, al tener bandera roja Pixel Perfect, ¿quiere decir que lo van a eliminar? Quiere decir que es más antiguo. No sé qué quiera decir la bandera roja, pero a mí se me hace más fácil identificarlo de esa forma. Ya sé que el verde es... Pues me pareció genial la idea, ¿no? Que lo diferenciaran entre el más antiguo y el más nuevo y allí pues es más fácil la identificación. Joe Ruiz dice: buenas noches, ¿cuántos negocios se pueden registrar en información de negocios? Si tengo 2 negocios diferentes, ¿puedo usarlo por separado? Sí. Sí, Joe, mira, tú puedes tener la cantidad de negocios que quieras y puedes crear la cantidad de negocios que quieras. Cada vez que tú creas una página, en esa página es como si estuvieras creando una tienda virtual y puedes vender los productos que tú quieras. Por ejemplo, hoy estamos creando un restaurante y estamos llenando los datos del restaurante, pero si mañana tú quieres montar una panadería, también puedes llenar los datos de panadería. Si luego quieres vender accesorios, ropa, zapatos, un boutique, también puedes crear una página para tu boutique y comenzar a vender por allí los productos. Entonces, es ilimitado también. El límite es la imaginación que tengas. Gabriel Melo dice: ¿se puede colocar cobro con IVA en la información de checkout? ¿Y dónde se coloca? Sí, Gabriel. Vamos a estar cubriendo eso también ahorita en un ratito. La billetera debe ser de BitPay o puede ser de otra plataforma. Tiene que ser de BitPay. Emprende negocio y para Centroamérica también es lo mismo que para Sudamérica. Mauricio Gómez dice: saludos amigo Luis y amigos emprendedores. Saludos también para ti, Mauricio. Que no lo van a seguir actualizando. Bueno, sí, esa es la respuesta también para Carlos Alberto Piedrahita. Dice que no lo van a seguir actualizando, es lo que hay hasta el momento y no lo van a actualizar más, pero sigue funcionando. Y pues yo creo que no lo quitan, pero no lo actualizan más. Bueno, listo, vamos a compartirle pantalla. Y ya estamos acá. Esta es de esta forma es PayPal desarrolladores. Entonces, aquí en esta parte, bueno, esto está traducido al español. Déjame y le quito al español para poder hacer esto. En esta parte, tú puedes crear APIs para hacer pruebas, ¿no? Todas las pruebas antes de tú comenzar ya a cobrar de verdad. Puedes crearla desde aquí y desde aquí puedes hacer ya cuando vas a cobrar de una vez en vivo. Entonces, voy a hacer una prueba desde aquí, desde este live. Vamos a crear una app, hay que crearla y esta la vamos a poner restaurante y le vamos a dar crear app. Bueno, aquí están las credenciales para comenzar a cobrar de una vez. Si nunca has cobrado, pues te recomiendo que primero vayas al Sandbox y crees para hacer pruebas. Y luego vengas acá y crees la contraseña final. Yo me voy de una vez porque, bueno, quiero ya directamente hacer la prueba. Entonces le vamos a dar clic aquí en copiar. Ok, ya copiamos la identificación del cliente y esa la vamos a colocar ¿dónde? Aquí en esta parte. Client ID.
Y luego aquí en Secret vamos a colocar, a ver, ¿dónde está? Esta que dice secreto, le vamos a dar clic aquí en mostrar, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Y vamos a desactivar esta parte que no lo queremos hacer pruebas, sino de una vez comenzar a vender. Vamos a ponerle aquí restaurante Pepito. Ok. Y ya de esta forma quedó activo PayPal. Vamos entonces ahora sí a siguiente. Siguiente. Y aquí debe pasar. Gracias. Y aquí está en la página donde se va a vender el producto. Y aquí le damos clic en siguiente. Vamos entonces ahorita a lo que es las campañas de email. Entonces aquí por defecto sale para que tú le agregues una lista de mailing box. Las personas de inmediato cuando hacen la compra tienen que llenar unos datos. Ahorita vemos eso. Y tiene que colocar el correo. Y de una vez con esos datos van a quedar registrados a cualquiera de estas listas. Vamos a colocarle esta primera. Tú tienes ya que tener una lista creada, tienes que tener la campaña en Mailing Box configurada. Esto es otro curso que obviamente tú sabes que está en la Academia Negocio Infinito. Y si quieres deshabilitarlo, pues los correos que vienen a continuación para el comprador, que son estos que están aquí, puedes deshabilitarlo desde esta parte. Pero si lo dejas así habilitado, entonces hay la configuración del email de Gracia se hace desde aquí y hay un email que viene por defecto. Pero si tú quieres personalizarlo, o sea, este email lo va a recibir tu cliente una vez que compre. Puedes desactivar entonces esta casilla y aquí escribes tu correo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por utilizar los servicios del restaurante Pepito. Pues tú escribes un buen correo aquí. ¿Listo? Y acá en la parte de abajo, cuando las personas abandonan el carrito por una u otra o cualquier cosa, ¿no? De pronto no tienen el dinero, le parece muy costoso o qué sé yo, vieron otra alternativa, entonces pues tú les recuerdas aquí que dejó el carro abandonado y que puede comprar, o sea, después de 1 hora si quiere, o 2 horas o 3 horas, esto únicamente está disponible en horas, o en el caso de productos digitales al día siguiente, a las 24 horas, puedes enviarle un correo que le recuerde que abandonó el carro. Igual acá, también puedes utilizar el mensaje por defecto de abandono de carrito, pero tú también puedes personalizarlo. En este caso, lo voy a dejar así para no demorarme tanto. Vamos acá a siguiente. Y en esta parte, si tú tienes un área de miembro restringida, entonces una vez que las personas compran en el Super Checkout, entonces van a poder loguearse porque ellos al momento de comprar tienen que colocar su nombre, su correo y crear una contraseña. Entonces con esos datos van a poder crear el acceso al área restringida que tú hayas creado de pronto para un producto, ¿no? En este caso, pues, no es necesario el área restringida, pero sí vamos a probarlo más tarde. Y luego vienen las integraciones. Cuando si quieres agregar algunos scripts, algunos códigos externos, los activas desde acá y agregas aquí también. Si quieres también trabajar con WebHub, también puedes habilitar esta parte. Aquí, para cuando tú quieres que las personas de pronto compren un curso y vayan al e-learning, de pronto lo creaste con el e-learning antiguo de Builderall, entonces el estudiante se registra aquí al e-learning, aquí te va a aparecer el curso que tú creaste en el e-learning anterior y para el nuevo e-learning. También cuando activas aquí, las personas que compran el curso, al mismo tiempo que están comprando, están creando el acceso al área de membresía del nuevo e-learning.
Entonces tú decides cuál de los cursos que has creado en el nuevo e-learning le vas a dar acceso. Por ejemplo, aquí en este caso aquí, como esto no es un curso que estamos vendiendo, lo vamos a dejar así, no necesita nada de esto, nada de esto. Yo te voy a enseñar, bueno, realmente en mi canal de YouTube estoy creando pues estoy enseñando a utilizar el e-learning. Voy a mostrarte por aquí. Este es un curso que estoy enseñando para que aprendas a utilizar el e-learning de Builderall. Ya van 4 videos que he liberado. Voy a copiar esta dirección y te la voy a pasar para que tú también puedas ver todos los videos. Son 15 videos. Todos están en el canal de YouTube y vas a poder allí. Vamos a ver dónde está. Chatear. Vamos a ponerlo en el chat. Aquí en el chat para que todos puedan ir a esa lista y allí puedan aprender cómo crear un curso con el e-learning. ¿Listo? Y ahí también enseño cómo utilizar el Super Checkout para vender ese curso. Bueno, sigo acá compartiendo. Ya vamos casi a terminar. El siguiente serían los términos de uso. Solamente tienes que aceptar los términos de uso. Te recomiendo que los leas para que no vayas a cometer ninguna imprudencia. Si cometes una imprudencia, Builderall te cierra el Super Checkout. Así que, bueno, debes cuidarte mucho en esta parte. Vamos a crear el producto. Y ya tenemos el primer producto listo para la venta. Ahora bien, si quieres editarlo, puedes hacer clic aquí en esta parte y puedes volver a editar todo desde cero.